Bueno, nosotros comenzamos el trading algorítmico hace unos años. Veníamos haciendo formación como escuela en Forex DAX y, bueno, con éxito, o eso creo yo. Y para la enseñanza precisamente, para que vieran cómo es el sistema que trabajamos con el método y llegábamos a la estrategia, se me ocurrió implantar programación, que era lo que yo hacía en mi profesión antes de dedicarme al mundo de la bolsa. El origen fue ese, que se viera de una forma automática el cómo se operaban los mercados siguiendo la acción del precio y los soportes o resistencias matemáticamente calculados. Además me ayudaba a mí porque, al contrario que muchos, a pesar de que me gusta este tipo de negocio, es mi negocio, pero a mí no me gusta pasarme horas mirando gráficos, no es algo que me apasione, no es mi sueño, como dicen algunos, entonces tampoco quería estar demasiado tiempo mirando los gráficos y lo que sí quería era llegar a implantar un sistema que operase con mis reglas, ver que fuera rentable en el tiempo como lo estaba haciendo de forma manual o discrecional. Bueno, y así fue como en el año 2016 nació la primera versión de Genius, que es como se nos ocurrió llamarlo, tanto para los cursos como para mi operativa. Los alumnos que en esos momentos estaban con nosotros y los que después se han ido incorporando eran los propios usuarios los que adquirían el robot cuando iban viendo su eficacia, ¿no? Bueno, vamos por la versión 8, en ese momento era la versión 1. En el año 2018, o sea, el año pasado, ya el sistema era estable, la operativa ya tenía un par de años, entonces fue cuando nació tradingalgorítmico.com y es la que actualmente tiene más tirón. No tiene una gran historia detrás, no puede haber un histórico porque no lleva 10 años operando. De hecho, ahora es cuando se empieza a comercializar porque ya sabemos que la estrategia funciona bien, que se mantiene en el tiempo, que se puede aplicar a diferentes activos. Ya digo que desde el 2018. En el 2019 hemos incorporado algo que ya venía probando, que es la inteligencia artificial también dedicada al trading, es decir, redes neuronales que se entrenan. Tenemos 3 redes neuronales que se van entrenando. Una es para unirse al trading algorítmico. Lo que hace esta red, una vez entrenada, es darse cuenta si el escenario que viene, porque todos los sistemas al fin y al cabo son tendenciales, aunque se calculen matemáticamente, van buscando una tendencia. Entonces hay escenarios laterales que cuando van a llegar, la red neuronal va a intentar discriminar ese mercado, ¿vale? Sacar al robot del mercado. Entonces hay una que se une al trading algorítmico, que se le puede conectar. No dejaría operar al robot. Otra que no necesita trading algorítmico, que solamente es una red neuronal. Es más compleja de entrenar porque sin tener reglas, sin tener ningún tipo de reglas, ella es capaz de estar leyendo los mercados, abrir y cerrar posiciones. Esta todavía no está para ni siquiera comercializar porque está en toda la fase de desarrollo y de prueba. Lo importante, bueno, además, les digo, todo esto nació porque, al fin y al cabo, un sistema, una estrategia va marcada con una cantidad de reglas que tenemos que asumir. Utilizar robots, utilizar sistemas automáticos es muy bueno, pero en realidad tampoco va a decir que vayan a tener éxito con ellos. Y se lo explico rápidamente. El mayor problema de los alumnos que pasan por nosotros, de los usuarios, de los compañeros, es que se saltan las reglas. Y entonces el sistema nunca funciona como debería de funcionar. Terminan decidiendo comprar un sistema automático porque piensan, bueno, va a cumplir todas las reglas, yo no tengo que hacer nada. Y es verdad, lo único que tiene que hacer un usuario que utiliza sistemas algorítmicos es cuidar de que esté funcionando y dejarlo operar. Es solo una regla y el operador también se la salta, el trader. Porque automáticamente, en cuanto ve una operación abierta,
pues coge miedo y la cierra. Lo vuelve a modificar y no termina de cumplirse las reglas. Bueno, pues un poco esto es lo que nosotros vamos haciendo. Solo tenemos un modelo de robot que se llama Genius, puede operar en CFDs, en futuros, en índices como el DAX, Dow Jones, en índices que sean muy vamos a decir, predecibles, ¿no? Que se cumplen bastante bien las reglas. Puede operar divisas, pero las divisas son más complejas. A nivel manual, a nivel discrecional, a nivel automático da lo mismo. Puede operar acciones y se puede apoyar además en un escáner, o sea, en un radar, que le vaya indicando a los diferentes robots cuándo podrían estar para operar esos tickers y entrar en esas operaciones. Bueno, un poco esta es nuestra dinámica en trading algorítmico, ¿no? Los vas a dejar sin preguntas casi. En una presentación, ¿no?, de 2 horas o algo así. Bueno, buenas tardes. Yo soy Sergi Sánchez, gestor del compartimento Search and Algorithmic, bueno, Esfera Search and Algorithmic. Y también soy fundador y director a tiempo parcial de Search and Sistemas, aunque mi principal ocupación hoy en día pues, es gestionar el fondo, ¿no? Bueno, voy a tratar brevemente de explicar mi trayectoria. Yo empecé en los mercados más o menos en el año 2000 y aproximadamente 2001-2002 ya operaba con sistemas. Y bueno, pasaba por diversas etapas. Voy a explicar solo la más reciente porque si no estaremos mucho rato y luego las preguntas, pues ya si a alguien le interesa, pues se lo explico, ¿no? Actualmente, digamos que la empresa Search and Sistemas provee de software al fondo, por lo tanto el origen de estos sistemas es la empresa que es Search and Sistemas y esta empresa, por ejemplo, pues también tiene otros proyectos algorítmicos, como por ejemplo un Darwin que es SEO. Bueno, básicamente el tipo de estrategias que trabajamos, realmente tenemos muchas estrategias, pero hoy en día los 2 principales tipos que operan son mean reversion y tendenciales. Es verdad que no siempre, al final no dejan de ser palabras y conceptos, podemos decir, teóricos, y no siempre es sencillo clasificar a los sistemas. Bueno, hay veces que sí, pero normalmente los clasificamos más por los ratios que tienen, porque acaban teniendo reglas o típicamente tendenciales y reglas típicamente antitendenciales dentro del mismo sistema en ocasiones, ¿no? Entonces no siempre es sencillo, pero bueno. Bueno, ya digo, tenemos sistemas, carteras de sistemas operando y bueno, y más que explicar los sistemas, que no puedo explicarlos, lógicamente, entonces yo creo que lo mejor es que vosotros preguntéis lo que consideréis y hablemos un poco entre todos de aquello que os apetezca. Por aquí yo tenía 2 preguntas apuntadas. Primero, estáis ustedes vosotros 2 y aparte conocéis muchos traders algorítmicos y sistemas y demás. ¿Qué formación generalmente tiene un trader algorítmico? ¿Con qué os encontráis? ¿En el mundillo que sois? ¿Sois muchos? ¿Sois pocos? Bueno, yo creo que somos pocos. O sea, yo desde que llevo en esto siempre tengo la sensación que el año siguiente va a ser el año de la explosión del trading algorítmico y todavía no acaba de llegar, ¿no? Es verdad que crece el trading algorítmico en relación al conjunto del mercado, pero yo creo que en general en España, ¿no?, sigue siendo minoritario, ¿no? Y más o menos nos conocemos todos y además tenemos algún grupo de WhatsApp ahí donde estamos todo el día hablando. Es decir, que más o menos nos conocemos un poco todos. Algunos están aquí, varios de los buenos traders algorítmicos que hay en España están aquí en esta sala. Y la formación, bueno, mi caso, es verdad que hoy en día, donde ya pues, hay un trading algorítmico más profesionalizado, e incluso bancos que tienen fondos, etcétera, pues hay bastante origen de la parte, podemos decir, matemática, ingeniería física, ¿de acuerdo? De la parte de ingeniería hay bastante gente que se dedica. No es mi caso, mi formación es del área económica, podemos decir, y yo, pues, sencillamente fui aprendiendo por mi cuenta. Antes creo que Alejandro, en su excelente ponencia, insistía en los libros, y mi principal fuente de formación han sido los libros. Es verdad, estoy de acuerdo con lo que decía él, de los libros se puede aprender muchísimo y además está todo prácticamente escrito, ¿no? Y
Ya digo, yo no soy programador de profesión, también lógicamente el área es programador de informática, hay también mucha gente que deriva lógicamente de manera natural al trading algorítmico, pero no es mi caso. Yo programo, sé programar, pero no soy programador profesional, ¿de acuerdo? Es decir, hay gente que programa mucho más. Perdón, mucho mejor que yo, ¿no? Pero bueno, la programación no deja de ser una herramienta más del desarrollo de un sistema que tiene muchas etapas, muchos protocolos y es bastante complejo. No, la programación es una de ellas, importante, pero es una sola, ¿no? Entonces, ya digo, por no alargarme, mi origen es económico, pero es verdad que hoy en día muchos traders algorítmicos vienen del área o bien matemática o bien ingeniería o informática, ¿no? Yo lo resumiría. A nivel de empresa, yo creo que no somos muchos. Yo prácticamente no conozco a casi nadie. Pero a nivel de trader privado sí que hay muchísimo. Hay en cualquier foro, en cualquier tipo de plataforma, sea MQL, sea Visual Chart, sea ProRealTime, en lo que sea, se encontrará muchísimo particular que programa en estrategias. Se pueden encontrar miles en cada una de ellas. Y cuando digo miles, son miles. El problema es que la inmensa mayoría no funcionan. Y no funcionan porque se pasa. O sea, la idea es, me quiero dedicar al trading, lo intento manualmente, voy buscando estrategias, me autoformo o me formo con alguien, no me termina de funcionar, bueno, voy a aplicar porque más o menos muchos saben algo de programación, de informática, entonces van a programar una estrategia pensando en que al programarla les va a salir el milagro y va a funcionar. Es decir, a mí no me funciona, la voy a programar, seguro que esto hace que sea rentable, y no funciona. Entonces, por ir interactuando un poco, sí. Siempre digo que es relativamente sencillo construir un sistema que gane mucho dinero en el histórico. Hasta diría que bastante sencillo. Claro, pero no en el tiempo posterior. El problema es que no es nada fácil que lo gane en el futuro. ¿Vale? Claro, pero eso es, que es lo que realmente interesa, ¿no? Claro, pero eso sobre todo porque lo que terminan haciendo con esos sistemas es sobreoptimizarlos, ¿no? Entonces, un sistema automático que haya que optimizarlo cada cierto tiempo porque utiliza indicadores históricos, yo sé que me voy a crear enemigos, pero es un mal sistema. Un sistema no se debería tener que optimizar, es decir, si está con unas reglas bien definidas, basadas en cálculos... Ahí discrepo. Sí, claro, ya lo sé, pero que se desajuste en el tiempo es que algo falla, ¿vale? Entonces, por eso precisamente, claro, si yo lo sobreoptimizo, si yo le voy buscando unos parámetros en un histórico que me terminan arrojando una cifra importante, después esos parámetros en realidad nunca se van a cumplir en el presente. A lo mejor se cumplen en un momentito dado, pero no terminará de ser una estrategia rentable, ¿no? Lo que ocurre es que tu propia elección es una optimización. ¿Perdona? Tu propia elección es una optimización, ¿vale? Sí. O sea, tú eliges una configuración X y la has elegido por algo. Aunque sea la que tiene por defecto, es igual, por simplificar, un RSI, ¿no? O lo que sea, es igual. O una combinación de velas. Tú eliges una combinación de X, un número de velas, pues si eliges 3 y no optimizas ese 3... Como no hago nada de eso... Bueno, o sea, igual, sí, no, hablamos en el caso hipotético de que alguien lo haga, claro. Sí. Vale, terminará funcionando, pero... No, a ver, yo creo que la optimización evidentemente es una herramienta potente. Discúlpame, sí. Es que a lo mejor hablamos de... Tú en realidad lo que me quieres decir es, tú haces unos ajustes y ya los dejas definidos en el tiempo. Y eso es una elección, claro. Sí, pero esos son ajustes y es normal. De hecho, hay que hacerlos un ajuste fino cuando lo cambias de activo o lo que sea. Pero otra cosa es, bueno, yo utilizo unos indicadores históricos, lo pruebo y esto no va ni de broma. Tengo que empezar a jugar con muchos parámetros hasta que por fin funciona, ¿no? Pero no va a funcionar siempre. Es interesante. Además, hay buenos traders algorítmicos que optimizan y buenos traders algorítmicos que no optimizan. Quiero decir que no hay como en muchas cosas, en el trading no hay una respuesta... Bueno, en algunas cosas sí, pero en muchas no hay una respuesta única, ¿no? Hay varios caminos para llegar, ¿no? Y en el trading algorítmico también hay varios caminos para llegar al objetivo de ser rentable, ¿no? Yo sí que creo que la optimización es una herramienta útil. Es una herramienta peligrosa, es una herramienta que plantea riesgos, como cualquier herramienta potente, pues tiene sus riesgos, pero bueno, no quiere decir que no tenga cosas buenas y que no se pueda tratar de gestionar esos riesgos o minimizarlos, ¿vale?
y al contrario pues también tiene virtudes, ¿no? Al final, pero es verdad que o sea, que normalmente quien no optimiza o quien no cree la optimización es porque dice que es fácil optimizar mal, y es verdad, pero también se puede optimizar bien, ¿vale? Entonces, si se optimiza bien, puedes obtener cosas positivas. Es verdad que hablábamos antes del histórico, de pasados, pues ahí sí que es verdad que mucha gente al final acaba mejorando un sistema pues, por añadirle parámetros, añadirle grados de libertad, añadirle variables, ¿de acuerdo? Y es verdad que eso al final fomenta la optimización, la sobreoptimización, y evidentemente es un riesgo que existe. Señorita. Sí. Robots. Entonces me gustaría saber qué otros momentos o circunstancias bajo vuestra experiencia son adecuadas para esa activación de los robots. Vamos a pensar que el trading algorítmico es una herramienta más que tenemos los operadores, ¿vale? Los traders, como nos quieras llamar. Pero es una herramienta más. Yo debería tener unos conocimientos y después utilizo esta herramienta para que me ayude. Ahora, ¿a quién se la conecto? Pues buscaré en los mercados que estén propicios para que mi estrategia vaya a funcionar. Era lo que antes hablaba de las redes neuronales, lo que intento es que la propia red haga esto, ¿no? En los momentos como estamos ahora mismo, que estamos en unos máximos que desde principios de año se han logrado, el escenario más probable es que no continúen subiendo, y eso lo único que puede hacer es que en ese intento de subida que no se termina de producir y se genera un lateral, me esté dando señales de entrada que me haga ir perdiendo parte del dinero que he ido ganando. Entonces, yo por ejemplo ahora mismo estoy fuera del mercado, porque yo ya sé por experiencia y porque hago el cálculo que no le viene bien a mis sistemas, por muy buenos que sean, este momento de mercado. Entonces, el momento lo desconecto. Es verdad que a mitad de diciembre siempre lo voy a desconectar hasta mitad de enero. Evito los momentos en los que no va a haber liquidez en el mercado suficiente, y aunque se produzcan, aunque haya un 1% cada día de subida, no lo hace. El comportamiento del precio no es el que le viene bien a un sistema, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es mi caso, ¿no? Nunca, ¿vale? Nunca, o nunca si no lo has... o sea, tú me comentabas un ejemplo, Darwin. Bueno, es posible que ese Darwin eso sea una regla, o sea, nunca quiero decir nunca fuera de las reglas, ¿de acuerdo? Otra cosa es que tú en tus reglas puedes perfectamente pues, plantear, los mercados de pautas estacionales, son muchas de ellas muy conocidas y universales, y que muchas de ellas siguen funcionando continuamente. Entonces tú puedes decir, bueno, pues yo sé que pues, bueno, el mes de agosto históricamente mi sistema lo hace mal siempre, pues lo paro. Pero esto lo has probado, o hay una regla en la que está basada. Cuando quiero decir nunca, es que si no están las reglas, pues yo no lo hago. Es verdad, he pasado por varias situaciones, y es muy interesante la pregunta, y además hay debate, hay gente que piensa otra cosa, como casi todo, pero... Por ejemplo, es un buen caso, el caso del Brexit, ¿no? Y recuerdo pues, un cliente que me planteaba que lo del Brexit nunca había pasado. Entonces, porque pues, a mí ese día pues, me fue muy mal, perdí mucho dinero ese día porque estaba comprado de DAX, además ganando bastante dinero en los trades, pero bueno, el gap fue, si no recuerdo mal, de un 9 y pico % del DAX, que fue el gap más grande de su historia, y además multiplicando creo que por 3 el anterior mayor, o sea, una auténtica aberración, ¿no? Bueno, pues perdimos dinero, ya está, sí, se pierde. O sea, no ganamos ni cada día ni cada mes, ¿no? Al final se pierde. Pero, ¿por qué decidí no pararlos? Primero, porque había una cartera de sistemas, ¿de acuerdo? Con lo cual, teniendo una cartera de sistemas, puede haber uno que lo acierte, otro que lo falle. En este caso, pues, la pérdida fue tan grande que el resto no pudieron compensarla, pero aún así decidí que no, porque no han habido otro Brexit, pero ha habido 11S, ha habido crisis de petróleo, han habido montones de la burbuja tecnológica,
han habido montones de eventos de alta volatilidad o de gran riesgo en el mercado. Entonces, mi opinión, es verdad que si tú me dices yo solo opero con un único sistema, realmente lo veo más difícil de responder y lo puedo entender, ¿no? Puedo entender que digas, bueno, no asumo el riesgo, ¿no? Pero si tú tienes una cartera de estrategias y está diseñada y equilibrada y pensada para descorrelacionarse entre ellos y demás, tú has diseñado tu estrategia, funciona, crees en ella, adelante. Es decir, que el mercado tiene riesgo porque sin riesgo no hay rentabilidad. Sí, es verdad, es verdad. Lo que pasa es que si eres trader, te vuelvo a repetir, tienes una herramienta y si tú quieres maximizar tus beneficios, tienes dos opciones, o ser un inversor pasivo, pongo a funcionar un robot y se queda ahí, pase lo que ocurra, o como trader, yo tomo mis decisiones y digo, y ahora lo voy a sacar de la cartera este valor, no le voy a conectar el robot por esta circunstancia. Entonces, maximizas, vas a intentar aumentar tus beneficios. Cuando tienes un problema técnico, creo que sufrieron un problema técnico a final de año con el suministro de datos, les faltaba una vela de un día, tuvieron que parar el robot durante varios días hasta que recuperó el tiempo suficiente para tener un histórico detrás y pudiera hacer cálculo. O sea, claro, hay momentos puntuales en los que tienes que pararlo sí o sí, lo han tenido que hacer ellos, ¿no? Entonces, bueno, sí, o sea, pero yo he interpretado la pregunta en el sentido de bueno, de si tú voluntariamente, pues este caso que planteas es verdad, veo que no sigues el detalle. Pues, bueno, mi trabajo. Pues tuvimos un problema con los datos que de hecho fue culpa de, bueno, una cosa sorprendente porque el Nasdaq cotizó, pero Darwinex, bueno, que era LMAX, su proveedor decidió no abrir ese día porque era fiesta en Londres y entonces, claro, el Nasdaq abría y el CFD que lo replica, no, es algo bastante sorprendente porque la primera condición para que un subyacente replique bien es cotizar. ¿Cuánto cotiza el subyacente? Evidentemente, si no, poco vas a poder replicar, ¿no? Entonces, claro, eso nos provocó un problema, perdimos un trade importante, eso alteró la base de datos. Entonces ahí tuvimos que tomar una decisión, pero porque no de parar el sistema, pero porque realmente no podía hacer los cálculos bien. O sea, no tiene nada, creo que el origen no tiene nada que ver con la intención de tu pregunta, interpreto, ¿no? Es decir, claro, eso es un caso. Sí. Exacto. En este caso que planteaba Esteban, pues bueno, sencillamente el sistema no era capaz de hacer sus cálculos correctamente. Entonces, claro, es absurdo dejarlo conectado cuando no está trabajando bien, está averiado, entre comillas, ¿no? por un problema de recepción de datos, ¿no? Pero bueno, en general, ya digo, al final hay ideas para todos los gustos y sé que hay gente que los desconecta. Yo normalmente no los desconecto nunca por cualquier evento especial, elecciones, no sé, lo que sea, al final. Es el mercado. Y al final sí que puedes cubrir el riesgo, pero es verdad que también, bueno, eso es verdad que es más en los tendenciales, pero los sistemas tendenciales son sistemas que obtienen su beneficio, lo que llamamos con colas muy largas, ¿no? Son sistemas que obtienen su beneficio de pocos trades o poco... Es decir, una parte muy importante de su beneficio total depende de pocos trades. Y si esos pocos trades te los pierdes, seguramente el año lo tienes complicado en ese sistema en concreto, ¿no? Hablo, ya digo, sobre todo los tendenciales, ¿no? Los tendenciales más extremos. Entonces, claro, pues si ese día hubieras estado corto, pues te hubieras forrado. Quiero decir que al final... y de hecho, algún sistema, el problema es que el DAX solo fue el único que hizo ese movimiento tan fuerte y los que ganaron en otros mercados que no abrieron con tanta volatilidad, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el problema. Bueno, pero bueno, es un caso puntual, al final tampoco nos dejó el año, ese año creo que lo acabamos en negativo, con -4, pero bueno, pues nada, normal. Es decir, al final, si tú tienes tu cartera bien equilibrada y demás, pues bueno, al final las pérdidas son pérdidas, pero lo importante es que ninguna pérdida... O sea, lo que no puedes permitirte un trader en cualquier tipo de trading, igual si es algorítmico o no, es que cualquier operación te elimine del mercado. Es decir, tienes que trabajar con un riesgo controlado que incluso una cosa tan catastrófica como esta, sencillamente te provoca unas pérdidas duras, pero normales, es decir, asumibles. Luego el resto del año recuperamos un poco y acabamos el año pues, con un resultado
salvado un poco, ¿no? Salvado un poco los muebles, a pesar de que ahí pues tuvimos una pelea muy grande, ¿no? Pregunta por aquí. Sí, es una pregunta muy rápida. Yo estoy un poco perdido al oíros hablar porque no habéis mencionado los time frames en los que trabajáis. O sea, yo como trader pues me he perdido absolutamente desde el minuto 1. Entonces, ¿vuestro robot trabaja todos los time frames o cómo va eso? Porque solo añadir que, bueno, que he conocido a gente, grupos de programadores y, bueno, empresas o no sé cómo llamarlos que han fracasado con los robots. Por una serie de razones. Entonces, para mí es fundamental que me digáis de qué time frame estáis hablando o si abarcáis los más conocidos, los 5 o 6, y lo manejáis todo, con lo cual me quedaría satisfecho en la respuesta. Me costaría creerla, pero bueno. Y una pregunta que yo me hago, no la lanzo, sino que yo me hago cuando habéis mencionado lo del Darwinence. No sé si hace 2 o 3 meses, la última vez que oí hablar no sé si se llama Juan Colomo o algo parecido, yo ya aluciné, ¿no? Cuando lo oí en la radio ya ese día yo aluciné en colores, ¿no? Porque ya lo estaban cambiando todo, lo que era blanco ahora era negro, patatín, patatán, porque no era creíble no sé qué, cómo cobraban, iban a cobrar los traders, no sé qué. Entonces, bueno, a mí lo del Darwin me ha dejado un poco, ya me falta credibilidad total, ¿no? Pero es una pregunta que me hago yo, ¿no? Porque todos los cambios que llevo haciendo desde que empezó Darwinence, pues bueno, yo no sé por dónde anda. Aunque sé que hay traders que ahora pues quieren vender su Darwin a los fondos de inversión y no sé qué. Pero bueno, ese es un tema que solo hago un pequeño comentario. Lo que sí me importa es lo del robot. ¿Qué time frames manejáis? O sea, porque no lo habéis mencionado o cómo. Eso es fundamental, ¿no? O sea, si trabajáis 1 minuto, 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 2 horas. O sea, porque si no, si me lo podéis contar, gracias. Pues empiezo. A ver, nosotros gestionamos entre todo más o menos 4 millones de dólares, entonces yo que sé, hay de todo. O sea, no te puedo decir, hay de todo. Hay sistemas diarios, hay sistemas intradiarios, hay de todo. O sea, no lo he comentado porque hay de todo, ¿no? Entonces, realmente cada time frame tiene su historia y o sea, sus particularidades, sus especialidades y son muy distintos entre sí, ¿no? A mí es verdad que me gustan mucho, por mi experiencia de lo que yo he visto, antes por ejemplo creo que hablabas Visual Chart, hay sitios donde hay, o ha habido, podemos decir, una especie de supermercados de sistemas, ¿no? Sí, es decir, que en España, en general, al menos de lo que yo he visto en estos supermercados, hay un abuso, en mi opinión, de los sistemas intradiarios, ¿de acuerdo? Es decir, sistemas intradiarios pueden funcionar, los hay buenos, pero en estos sitios siempre veo pocos sistemas diarios. Es probable que sea porque los brokers ganan menos, ¿vale? Y entonces, bueno, muchas veces en estos supermercados hay algún broker, que es lícito, no es una crítica, es lícito porque el broker también quiere ganar dinero, es normal. Entonces, al final, sin querer se fomenta los sistemas que operan más, ¿no? Me da la impresión, ya digo, no es una cosa que pueda asegurarla, pero me da esa impresión. Entonces, en Estados Unidos, por ejemplo, donde la industria algorítmica está mucho más desarrollada, pues se trabaja con sistemas de todo tipo, pero también muchísimos en base diaria, incluso en base semanal. Yo ahora mismo no estoy operando ninguno en base semanal, aunque tengo uno listo, y que, bueno, cuando tengamos el capital necesario para ello, pues porque hace falta unos capitales muy importantes, porque hay que aplicarlo en muchos futuros a la vez, bueno, probablemente operaremos sistemas en base semanal, ¿vale? Actualmente operamos sistemas en base diaria y en base intradiaria. No tengo operando hoy en día, operando lo más rápido que tengo, que opera en el entorno de los 20 minutos. O sea, la barra más pequeña en torno de ese orden, ¿vale? No opero con barras inferiores, pero sé gente que lo hace, barras de 5 minutos. Yo personalmente no, ¿vale? Personalmente no. Lo que comentabas de Darwinex, a ver, a nivel sé que han anunciado un proyecto y tal, eso que comentas, ¿no? A nivel de cambio de operativa, no hay ningún cambio. O sea, no ha cambiado nada Darwinex. Lo que sí que es verdad que Darwinex al final no deja de ser, a mí me parece un buen broker, independientemente del proyecto de sí, en nuestro caso, ¿no? Como broker, me parece un buen broker, ejecuta bien. Yo he tenido cuentas en otros brokers que ejecutan bastante peor.
Y es una idea buena, es una empresa joven y como tú dices, seguramente pues están haciendo cambios porque al final están aprendiendo, ¿no? Ciertas cosas. Pero bueno, eso no creo que necesariamente sea malo. Al final lo que hacen es bastante novedoso y de ahí vienen un poco probablemente esos cambios. Pero no creo que haya cambiado nada esencial. Lo esencial es lo mismo, es que un trader cualquiera, tú mismo, pues puedes operar, hacer un Darwin y los inversores que quieran pues te comprarán ese Darwin, si quieren ellos. Entonces, al final, de momento se remunera igual y sí que creo que hay algún estudio para cambiar la manera de remunerar a los traders. Pero, ya digo, por mi formación no hay cambios todavía esenciales, todo sigue bastante igual. Y a mí, personalmente, tanto como trader de Darwin, bueno, trader es Sersan Sistemas que lo hace, ¿no? Pero evidentemente conozco porque hace años que estamos. Tanto como traders como inversores, porque también soy inversor, lógicamente, en general, ¿no? A mí sí que me inspira credibilidad, Darwin, la verdad. No me inspira ninguna falta de confianza. Yo voy a empezar por esto último. La verdad es que no conozco excesivamente Darwinex. Lo voy conociendo. Además, sí que conozco el sistema SEO que tiene Sersan Sistemas, que es rentable, lo puede ver cualquiera. Y de hecho, nosotros nos estamos dando de alta. Sergi me indicó precisamente ayer, cuando nos conocimos, que era algo muy bueno. Le dije que estábamos tramitando todo al alta porque nos lo suelen pedir nuestros usuarios, porque además ahí se va viendo todo un histórico. Cosa que nosotros, por ejemplo, todavía no tenemos porque estamos empezando a comercializarlo. Los que nos conocen sí que lo saben. Pero me parece algo bueno lo de Darwiner. Puede estar cambiando, como dice él. Lo que pasa que es que me gustaría que siempre me aportaran algo que sea bueno. Me dicen, esto no me vale, esto no me gusta, esto me genera desconfianza, pero alguna vez me tienen que decir algo que genere confianza. En cuanto a hablar de time frame, es verdad que no lo hemos hecho porque es entrar en partes técnicas, pero tampoco he explicado cómo es la estrategia, ni siquiera cómo es el sistema que llevo, ni el método que utilizo. Entonces, tampoco hemos hablado del tamaño de las cuentas de los clientes. Yo no puedo poner a un señor que tiene una cuenta de 1.000 euros a operar en un gráfico diario. Sería inviable el que pudiera mantener una posición abierta o probablemente ni siquiera la pueda abrir para poner un stop adecuado. Entonces, si no hemos hablado de eso, es difícil. Pero sí que las pueden haber en 4 horas, en 1 hora. Todo depende del perfil de la persona que lo va a trabajar. El sistema siempre va a ser exactamente lo mismo. El mío y el de ellos funciona igual en un time frame, en otro. Es verdad que si quiero ganar dinero funcionará mejor en unos determinados porque tienen menos ruido y cogen mayor recorrido porcentual. Pero pueden trabajar en 15 minutos, en 5, en 1 hora, en 4 horas. A partir de ya el gráfico diario empieza a ser más complejo, tienen que tener mucha paciencia. Siempre hablamos del perfil de la persona. Si yo le abro una operación ahora, se la abre el sistema y se la va a mantener 2 meses y va viendo que le sube un 1%, un 2%, ahora retrocede un medio punto, ahora vuelve a recuperar el medio punto, ahora se queda en un lateral 6 días, esa persona se desespera. Y cuando ha pasado 3 meses, dice, pues yo he ganado un 3%. Mientras que los que están en gráficos intradiarios pueden ganar fácilmente un 10% cada día. Tienen un nivel de riesgo diferente y un concepto a la hora de tener un negocio, porque esto es un negocio, el trading lo dice la palabra, es un negocio. Vamos a quitarle toda la parte romántica. Pues como negocio trabajaré donde me sienta más cómodo y donde yo pueda sacar unos beneficios con los que me sienta a gusto. De resto, yo creo que está... Sí, no, es muy interesante este enfoque que has dado del capital, porque es cierto, es verdad. Claro, contra el time frame es más alto, lógicamente pues los stops son más altos y es cierto que en cuentas pequeñas se tiende a operar en time frames más cortos, es cierto. Pero lo ideal, cuando es posible, lógicamente, es combinar, porque bueno, ambos tienen ventajas y desventajas y por eso en una cartera al final buscas descorrelación, ¿no? La clave de cualquier tipo de inversión y en particular en la nuestra, tener una cartera que sean buenos sistemas pero que aporten descorrelación, porque si son todos iguales, pues realmente
cuando gane uno va a ganar el otro y cuando pierda viceversa. Entonces lo que se trata es que haya una cierta descorrelación entre ellos y una de las maneras, una de ellas es entre time frame, entre tipo de sistema, por supuesto, entre activo, ¿no? ¿De acuerdo? Son un poquito las tres maneras básicas de ahí diversificar los sistemas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, me gustaría conocer vuestra opinión sobre un tema que ha mencionado Esteban Daniel, y es el de la incorporación de inteligencia artificial. ¿Por qué? ¿O en qué sentido? Bueno, uno de los principales riesgos a la hora de diseñar sistemas automáticos es el tema de la sobreoptimización. Y bueno, creo que he leído que hay muchos autores o muchos especialistas que lo que precisamente indican es que las técnicas de inteligencia artificial lo que hacen es incorporar una alta probabilidad de meter sobreoptimización en lo que es un sistema automático. Entonces, desde este punto de vista, ¿creéis ambos dos que tiene futuro la aplicación de este tipo de técnicas de inteligencia artificial a los sistemas automáticos de aquí al futuro o no? Yo pienso que sí, vamos, para eso me dedico a ello, ¿no? Pero yo pienso que sí, que igual que se está incorporando a nuestra vida normal, cotidiana, No. sin darnos cuenta. Por ejemplo, la cámara que tiene el Android utiliza inteligencia artificial para posicionarnos, enfocarse, etcétera, ¿no? A la hora que nosotros abrimos el navegador, automáticamente la inteligencia artificial ya ha aprendido sobre nuestros gustos, etcétera. Ya no por las cookies, sino que hay una inteligencia artificial ahí. Cuando llamamos por teléfono a una centralita, lo que nos está contestando es una inteligencia artificial que además ha sido no solo entrenada, sino que detrás hay una segunda que va entrenándola, porque la otra va aprendiendo y va diciéndole a la primera. En fin, en el trading, de hecho, tengo un artículo en Traders este año que se llama Mi robot sí tiene cerebro, que está bien, no es porque lo haya escrito yo, pero está bien, ¿no? Y está muy interesante. Ahí digo que es más fácil enseñar a una red neuronal que a un trader, ¿no? Que a una persona. Después de estar años dando cursos y viendo que, a pesar de que se lo dices todo, al final se saltan las reglas, bueno, quizás el que tenga esto como negocio y quiera utilizar herramientas más potentes que sepan reconocer. No hablo de patrones, ¿eh? Yo, cuando hablo de que una red se entrena, no hablo de que vaya a buscar patrones de vela. Yo no creo en nada de eso, ¿vale? Sino que aprenda a saber situaciones en cuanto a recorridos porcentuales, cuando retrocede, etcétera, y que aprendiéndolo en un histórico sea capaz de tener unos outputs, una salida donde nos diga este escenario no, o este escenario hasta aquí y lo corte, ¿no? Entonces sí, de hecho, nosotros no de forma privada, pero sí que los grandes fondos tienen ya inteligencia, pero hace años. O sea, estamos hablando de que con toda tranquilidad, hace 20 años ya están operando con ese tipo de herramientas. Los privados, los domésticos, nos dedicamos a esto y nos enfrentamos a esos mercados. Bueno, intentar utilizar este tipo de técnicas, de herramientas, pues nos puede venir bien, ¿no? Bueno, ¿Una última pregunta? me gusta que me hagas esa pregunta. No, a ver, yo creo que es lo que decía antes, hay varios caminos. Yo realmente no soy un especialista en redes neuronales, como comenta Esteban. Pero también es verdad que tengo la sensación que últimamente hay un abuso de algunos vocablos. Hay gente que hace machine learning, que hace big data y que hace redes neuronales, y hay gente que dice que las hace, ¿entiendes? Entonces, no hablo en absoluto de Esteban, cuidado. Porque las las conocen, claro. No, porque yo no conozco en detalle lo que hace, o sea, para nada, quede claro. Pero quiero decir que hay un abuso, ¿no? O sea, hay algunos sistemas podemos decir que se puede decir que hacen inteligencia artificial que hace 1000 años que existen, que son los self-adaptative, son sistemas que se autoadaptan. Eso no deja de ser una cierta inteligencia, pero no es el concepto clásico del machine learning, ¿de acuerdo? Entonces, hay poco de todo. Entonces, bueno, son herramientas, si a ti te funcionan, adelante. Yo creo que sí que tienen ese riesgo, el que tú comentabas de la sobreutilización, pero me reitero en lo que he dicho antes sobre la misma. Igual que a los sistemas, podemos decir, más convencionales, pienso que la optimización es un riesgo, pero que se puede controlar,
pienso que también en estas herramientas más novedosas ocurre lo mismo. ¿De acuerdo? Evidentemente hay un riesgo, el entrenamiento o el intento de adaptar el sistema que se autoadapte al mercado, que es un poco, llamémoslo como quieras, pero simplificando hablamos de eso, por sí mismo, ¿no? Sin intervención humana, tiene un riesgo de sobreoptimizar, pero también pienso que hay maneras de gestionar esto. ¿Vale? Entonces, pienso que es probable que por los dos ejemplos que has puesto tú, que haya gente rentable y se pueda conseguir de las dos maneras. Sinceramente, nosotros todavía somos más románticos y operamos con sistemas, podemos decir, más convencionales, de reglas bastante sencillas. Hay gente que incluso no se lo cree y es así. Operamos con sistemas de reglas sencillas y seguimos pensando que hay pautas en el mercado o ineficiencias que con reglas sencillas son explotables, aprovechables y se puede ganar dinero con ellas. Y lo hacemos. Entonces, pienso que de las dos maneras es posible.